Bogotá, sino como tú acabas de mencionar, desde otras zonas francas especiales del país. Para nosotros es muy importante generar conocimiento, también reconocer ese conocimiento en calidad del trabajo que cada uno hace, porque todos los que están aquí aportan de alguna manera a esta formación. No solamente van a recibir de aquí para allá, sino nosotros de aquí, de allá para acá, porque esto es un tema complementario, ahí cuenta la experiencia, todo lo que han vivido en este transcurso laboral, en esta formación de lo que significa contribuir y crecer en el marco empresarial. Yo no me extiendo más, estoy muy emocionada de verdad por este espacio, por esta nueva escuela. Ya tenemos con esta escuela este año 6 escuelas para pymes de formación gratuita con un programa que articula los principios de Pacto Global como iniciativa que promueve el espacio, la articulación con los objetivos de desarrollo sostenible bajo una sombrilla grande que es la sostenibilidad, que es lo que nos convocaba. Muchas gracias. Lucy, muchísimas gracias y muchas gracias a Pacto Global por traernos esta formación. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero darle la bienvenida a Dina María Telles, quien es docente de la Universidad de La Sabana, que el día de hoy nos va a estar acompañando como conferencista. Ella es docente, mentora y consultora en responsabilidad social, desarrollo humano y comunicación estratégica. Es facilitadora de Points of View y comunicadora social y periodista de la Universidad Católica de Pereira, especialista y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externa de Colombia y de Columbia University of New York. Entonces, Dina María, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues aquí te dejo a tus estudiantes. Muchas gracias, Luz Adriana. Gracias, Lucy, también a ustedes por la invitación. Para mí es un honor enorme poder estar en estos espacios y de entrada pues quiero felicitarles por la escuela. Creo que, como decían ustedes ahora, pues destinar un tiempo para formarnos en asuntos de sostenibilidad, yo creo que ya dice mucho sobre nuestra propia responsabilidad social. Y bueno, aquí estoy para poner al servicio de ustedes. Ya son cerca de 18 años trabajando en estos temas y como compartía Lucy y Luz Adriana, muy de cerca con la Universidad de La Sabana y también docente en posgrados de la Universidad de Externado y de la Universidad Santo Tomás. Y todo esto enfocado en sostenibilidad. Esto ya es un tema que creo que se hace imperativo en las organizaciones, al punto que ya los pregrados también están empezando a pedirnos a los docentes pues que tengamos estos contenidos en sus clases. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla en unos segundos. Muy bien. Por favor, me confirman si la pueden ver. Sí, estamos viendo tu pantalla perfectamente. Bien, perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Ya saben pues que venimos a compartir sobre el concepto de sostenibilidad. A mí particularmente me gusta mucho abordar un camino que puede ser un poco más largo, pero siento que es un camino que en estos 18 años de experiencia he confirmado que da frutos, y es poder acompañar a las personas a dar sus primeros pasos en sostenibilidad, pero también intentar darles las herramientas para que se puedan formar un criterio y no que se lleven información de memoria, sino que puedan ir haciendo como sus propias reflexiones frente a la temática. Entonces, como creo que somos un grupo que permite en cantidad hacer este ejercicio, y como ya escucharon a Adriana compartir, dentro de mis enfoques está el desarrollo humano. Entonces siempre que voy a empezar una intervención y la cantidad de integrantes lo permite, me gusta escuchar un poquito sobre las personas que me acompañan. Lo vamos a hacer a través de una imagen. Cada uno de ustedes va a elegir la imagen que más le llame la atención, la imagen con la que se sientan mejor representados, para contar un poquito sobre ustedes. Entonces,
voy a arrancar yo para dar como un poco la pauta y yo les invitaría a levantar la mano y en ese orden Adriana nos va indicando para dar la palabra y poder presentarnos pues de manera muy breve. Ya saben que mi nombre es Lina María Telles, en este momento yo estoy en la sabana de Bogotá, vivo en Cota, cerca a Bogotá. Estoy aquí pues por invitación de Pacto Global y de Zona Franca. Mi experiencia en sostenibilidad pues es bien amplia, desde que me gradué del pregrado estoy trabajando en estos temas y la imagen que a mí me identifica es esta imagen del corazoncito. Esa imagen yo siempre la elijo porque siento que parte de mi servicio pues es entregar de corazón todas las cosas que puedo compartir. Entonces, eso es un poquito sobre mí y me gustaría escucharles a ustedes, eh, por favor. Entonces, quien quiera empezar puede levantar la mano y Adriana nos va a apoyar dándoles la palabra, activando el micrófono. ¿Quién quisiera empezar? La idea es que nos presentemos todos, entonces vamos a hacer la ronda completa. Y gracias por tener las cámaras encendidas. Sara levantó la manito. Buenos días, Buenos días, Sara. mi nombre es Sara Caterina Bella Silva, estoy ubicada en Bogotá, eh, trabajo en etiquetas y etiquetados SAS y mi experiencia en sostenibilidad es muy poca realmente, por eso me llamó mucho la atención el curso y decidí tomarlo. Y la imagen que me representa también es la del corazoncito, porque soy muy humana, tanto a nivel personal como laboral. Me gusta estar enfocándome en los empleados, en cómo ayudarlos, en cómo hacer que hagan mejor su trabajo, estén comprometidos con la organización. Y Sí, ya, perfecto, Sara, bienvenida. Muchísimas gracias por presentarte y por gracias. compartir. Veo manita arriba de Vivian. Buenos días, mi nombre es Vivian Yara, estoy aquí en la ciudad de Bogotá, pertenezco a la organización FEPCO Zona Franca SAS. Experiencia en sostenibilidad, honestamente tuve entre el año 2016 y 2019 que trabajaba en una empresa de hidrocarburos, entonces estaba como empezando a coger todo el tema como bastante fuerza, entonces he generado sobre todo informes de materialidad, de Wow, acuerdo buenísimo. a... Y de la imagen que más me define, yo creería que es la del dominó. Ok. Yo soy como muy consciente de que tus acciones repercuten en los demás. Y igual pasa de los demás hacia uno. Yo la leo de esa manera. De acuerdo, completamente, Vivian. Bienvenida. Muchas gracias. Vale. David Alejandro. Yo voy diciendo aquí como un orden que me aparece. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, mi nombre es David Alejandro Caicedo, soy analista de proyectos de la empresa Virtutes Filipo. Eh, Vivo en Cali, nuestra compañía que ubicada en la zona franca del Cauca, cerca de Puerto Tejada. Ujú. Y en experiencia de sostenibilidad, perdón, es mi primer ejercicio. Digamos que pertenecemos al área de proyectos, innovación y sustentabilidad. Y desde esta área estamos abordando temas, pues, de implementar, digamos, estrategias que nos colaboren a mitigar el impacto negativo que pueda tener esta industria manufacturera. Entonces, ya hemos adelantado, digamos, unos procesos de basura cero, estamos adelantando otros procesos de eficiencia energética. Entonces, pues, con mucha expectativa sobre el curso para poder aprender y poder implementar acá, digamos, todo lo que podamos aprender. Y la imagen que relaciono actualmente con lo que muestras, me gusta mucho la que parece una bombilla, pero en realidad es como una Sí, bola de papel amarilla, sí, porque digamos que lo asociaba como a la eficiencia energética, pero también como a esa generación de ideas que tenemos que estar continuamente innovando y teniendo como buscando soluciones a las problemáticas actuales. excelente, David. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con Claudia Arcos. Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Arcos.
Estoy en la ciudad de Caloto. Pues la verdad, soy de la zona franca del Cauca, pues la verdad la zona franca del Cauca está ubicada entre Caloto, Puerto Tejada y Guachené, pero bueno, como ente administrativo estamos registrados en Caloto. Experiencia con sostenibilidad, pues soy la directora de competitividad y sostenibilidad de la zona franca del Cauca. Cuando llegué a la organización, pues yo tengo un posgrado en desarrollo local e innovación territorial. No tenía una titulación y formación específica en temas de sostenibilidad, pero lo entendía por la carrera base. Yo soy agrozootecnista de la Universidad del Cauca. Y bueno, pues mi experiencia en sostenibilidad, desde que entré a la organización, configuré en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente toda la estrategia de responsabilidad social empresarial y construimos la hoja de ruta de las acciones que venimos implementando dentro de la organización. Empezando por entender por qué una copropiedad tenía un departamento de competitividad y sostenibilidad, pero pues cuando nos conozcamos más en el contexto sabremos por qué es necesario tener este departamento dentro de esa organización. Gracias. Y la imagen con la que me identifico es con la bombilla. Ok, súper. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Vamos con Cristian Camilo Caro. Buen día para todos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Caro. Actualmente me encuentro ubicado en la ciudad de Bogotá. Trabajo como líder de calidad y seguridad en la organización TIVA ZF, aquí en Zona Franca, Bogotá. Y bueno, mi experiencia en sostenibilidad realmente pues es muy poca. Creo que por eso pues decido inscribirme en este curso para poder aprender un poquito más. Y la imagen que me representa es la del computador y el cartón, el diploma y el birrete. Súper, muy bien. Cristian Camilo, bienvenido y gracias por estar aquí. Marcela Sandoval. Buenos días, muchas gracias. Me presento, soy Claudia Marcela Sandoval. Actualmente estoy en Bogotá, en la zona franca de Bogotá. Pertenezco a una empresa que se llama Compumats Computer. Somos una empresa que se dedica al ensamble de equipos de cómputo, marca nacional. Mi experiencia en sostenibilidad, bueno, de formación profesional, soy ingeniera ambiental, especialista en gestión integral ambiental. Lidero actualmente el sistema integrado de gestión de la compañía, entonces, pues siento bastante afinidad por el tema. Hemos estado trabajando temas de economía circular, informes de sostenibilidad y huella de carbono. Con la imagen que me identifico es con la de los lápices. Pienso que todos somos capaces de crear y hacer cosas diferentes y también pues de corregir. Así es. Muchas gracias, Claudia Marcela, por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Ángela María Blandón. Ángela, debes ahí aceptar. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángela Blandón. Hago parte de la empresa Magnum Zona Franca y me encuentro ubicada en la ciudad de Medellín. Con el tema de la experiencia de sostenibilidad, pues por el momento no he tenido pues como tanto contacto con el tema, por eso también me pareció muy afín pues como para poderlo realizar dentro de la organización. Y con el elemento pues como que me siento muy identificada es con la bombillita. Me parece pues como un tema de la proposición de ideas y de mejorar como cada uno de los procesos al interior de la organización, que es muy útil pues como para todos los procesos internos. Así es. Súper, Ángela María, bienvenida. Gracias. Alberto Peña. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, buenos días. Muy agradecido por la oportunidad. Voy conduciendo porque me cogí un poquitico la tarde rara en Bogotá en trancones. Tengo la responsabilidad de gerenciar dos empresas. Una es Aliados Logística Integral de la Zona Franca de Bogotá y la otra es una empresa de apoyo que se llama SLIM, Soluciones Logística y Mercadeo. Me identifico con la imagen del dominó por las diferentes alternativas. Me parece que es ambiciosa esa imagen. Para la estrategia que tenemos
Este año en las empresas, este programa es altamente importante, por eso lo quise tomar personalmente y a la vez poderlo proyectar dentro de mis colaboradores. Es un tema vital para nuestra organización dentro de los propósitos de este año y muy agradecido por poder estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alberto, bienvenido. Gracias por estar aquí. Bueno, Víctor Guzmán. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Guzmán. Estoy ubicado en la zona franca del Cauca con la empresa Virutex Ilco Colombia. Nuestra experiencia en sostenibilidad pues va creciendo cada vez más. Es una empresa pues que le está apostando mucho a este tema de la sostenibilidad y pues sin duda pues ya lo vemos que es una tendencia que vemos en diferentes sectores de apostarle a todo este tema. Ya por medio pues de esta empresa hemos podido adelantar algunas acciones pues relevantes, pues muy asociadas a eficiencia energética, gestión de residuos, también economía circular, también pues estamos trabajando con un foco social. Entonces considero pues que todas estas formaciones son muy enriquecedoras y que pues nos van alineando y nos van detallando más acerca de todo este concepto pues de sostenibilidad y toda esta tendencia pues que estamos viendo. Y finalmente pues la imagen con la que me identifico es el bombillito. Ok, super Víctor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Vale. Rocío. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Te Mi escuchamos. nombre es Rocío García. Estoy ubicada aquí en Bogotá, dentro de Zona Franca, con una empresa multinacional. Mi cargo en este momento, pues, es como soy la asesora de todo el sistema de ellos. Pues de la parte de sostenibilidad, pues sí me gustaría aprender mucho más, porque pues es un tema tan amplio. Y la imagen a la cual me identifico es la del bombillito, pues porque considero que todos somos luz y a la cual cada uno, pues, somos creadores en dar más ideas, e innovar. Eso es. Así es. Gracias, Rocío. Bienvenida. Gracias. Lina María Ceballos. Hola, buenos días. Buenos días, Lina. Mucho gusto. Mi nombre es Lina María Ceballos. Estoy aquí ubicada en Zona Franca del Cauca con la empresa Virutex Ilco. Soy la analista de personas y responsabilidad social. La verdad es que, como lo han dicho mis compañeros, la sostenibilidad dentro de la empresa ha venido creciendo y tener, digamos, estos espacios para adquirir más conocimiento, pues es muy enriquecedor. Entonces, y la imagen con la que me represento sería el dominó. Súper, Lina. Muy interesante ese cargo tuyo de analista de personas y responsabilidad social. Chévere, suena muy interesante. Bienvenida, Lina. Muchas gracias. Karina. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Mucho gusto, Karina Arévalo. Estoy ubicada en la ciudad de Bogotá, Zona Franca, Bogotá. Pertenezco a la organización Grupo Empresarial Grupo Distri. En cuanto, digamos, que experiencia en sostenibilidad, estamos como tal haciendo como un mix de responsabilidad social, empresarial, toda la parte de sostenibilidad. Ahorita digamos que estamos incursionando en la parte, pues obviamente implementando todo lo que es huella de carbono por ser empresa de transporte. Con nuestro, digamos que plan de responsabilidad social empresarial, también digamos que estamos incursionando en toda la parte de los ODS. Pues el objetivo, digamos que de pertenecer y de pues hacer partícipe de este curso es poder aprender muchísimo más para poder desarrollar como tal, pues a cabalidad, como lo que estamos ahorita implementando en la organización. Y la imagen que me representa es el dominó, por todo el tema de la estrategia, por toda la parte, digamos que
de aprender de pronto también jugando e incursionando en nuevas actividades. Excelente. Gracias, Karina. Bienvenida. Gracias. Bueno, por el chat levantó la mano Ingrid González, entonces te voy a habilitar el micrófono para que puedas hablar. Ahí te está llegando un mensajito. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días, primero que todo, mil gracias por la invitación, Adriana, y a la Zona Franca. Mi nombre es Ingrid González, soy representante legal de la empresa Almagisti Desarrollo Industrial. Es una microempresa dedicada al servicio de cortes especializados en láser y router. Y bueno, me llamó muchísimo la atención este tema porque precisamente nosotros manejamos mucho MDF y manejamos muchos desperdicio en material como por ejemplo aluminio compuesto, acrílico, pero con el material que más tenemos problema para digamos, reciclar o desconocemos qué hacer con esas sobras es con el MDF. Por eso me llamó muchísimo la atención y pues obviamente me interesa que mi empresa esté aportando pues al desarrollo y a la sostenibilidad del país, ¿no? Del medio ambiente. La imagen que me identifica es la de los lápices, porque me gusta mucho escribir, me encanta escribir lo que pienso, me encanta escribir las ideas y siento que es una forma en la que puedo... ¿Aló? Sí, se está ¿Perdón? escuchando. Y siento que con los lápices escribiendo me da como mayor seguridad y se afianzan mejor los conocimientos y lo que uno quiere en la vida. Por eso me gusta la imagen de los lápices. Mil gracias. Gracias, Ingrid. Creo que Dina María tiene algún tema con su internet. Entonces vamos a... Se quedó dar como una quieta la espera. imagen. Sí. No sé, Lucy, si todavía estás por ahí, ¿me puedes ayudar a ver si se Sí, reconecta? ya averiguo qué pasó. Gracias. Estoy acá. Bueno, mientras tanto yo aprovecho para recordarles pues algunos temas sobre el curso, darles la bienvenida a los que se han unido poco a poco. De parte de la Zona Franca de Bogotá, pues para nosotros es muy importante poder realizar este curso y poder afianzar estos conocimientos en sostenibilidad y responsabilidad social. Entonces quiero recordarles que vamos a tener varios módulos y son varias sesiones. Vamos a tener 7 sesiones. En el módulo 1 vamos a estar viendo los principios para la sostenibilidad. Hoy vamos a estar viendo algunos conceptos básicos. Vamos a tener también como temática la línea del tiempo para la sostenibilidad, las tendencias y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En el módulo 2 vamos a estar con el tema de empresas pequeñas y pacto global, conociendo un poco sobre qué es el Pacto Global de las Naciones Unidas, cuáles son sus principios, cuál es la debida diligencia en derechos humanos en las empresas. Vamos a estar hablando sobre estándares laborales, principios medioambientales y en el módulo 3 vamos a estar viendo la importancia de reportar. Vamos a hablar sobre el comunicado de progreso del Pacto Global que tuvo un cambio para este último año, entonces hay nueva información y vamos a tener una sesión de presentación de casos prácticos. Entonces, bueno, creo que Dina María ya está por ahí nuevamente. Ya recuperé la conexión. Mil disculpas. Bueno, perfecto. Estaba aquí feliz escuchando a Ingrid y le iba a pedir el favor de recordarme el nombre de la empresa, por favor. Sí, señora, Almagisti Desarrollo Industrial. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, en Suba. Perfecto. Te escuché todo lo que mencionaste sobre los residuos y el MDF y demás, entonces me pareció buenísimo lo que estabas compartiendo. Creo que me desconecté justo al final. Gracias por recordarme el nombre. Vale, no, gracias. Bueno,
Entonces, yo vi que hay unas personas con la camarita apagada que tampoco levantaron la mano, entonces me voy a tomar el atrevimiento de arrancar, pero si alguien en algún momento pues quiere intervenir con ese botoncito de levantar la mano, nos puede hacer la seña y le damos la palabra. Bueno, entonces, como ya Adriana les comentó y volvió a reiterarles ahorita mientras recuperaba mi conexión, en esta primera sesión particularmente estamos aquí para aclarar conceptos desde el contexto y desde el criterio. O sea, estos son puras palabras que a los profesores nos encanta usar, pero digamos que en un lenguaje sencillo, como les decía al inicio, estamos aquí para aprender y aprender no de memoria, sino facilitarles a ustedes información que les permita también a ustedes en algún momento tomar decisiones y empezar a diferenciar qué sí es sostenibilidad y qué no es, ¿vale? Entonces, ustedes me van a escuchar que antes de llegar a definir qué es la sostenibilidad y para quienes tienen ya experiencia, de pronto va a ser un repaso del recorrido, pero ustedes me van a escuchar que antes de llegar a esas definiciones yo les voy a contar como un poquito de dónde viene todo. Ahorita que los escuchaba, varios dijeron que no tienen experiencia en sostenibilidad, pero quienes trabajen en temas de bienestar por el colaborador, quienes estén conscientes, como en el caso de Vivian, y quiero que esa sea como la palabra ancla de esta sesión de hoy, es conciencia. Fíjense que cuando especialmente Ingrid nos contaba acerca de su empresa, a mí me pareció muy llamativa su intervención porque creo que ella es consciente de la labor que está haciendo, de a qué se dedica y del impacto que genera esa labor que ofrece la empresa o que hace la empresa. Entonces, de eso se trata la sostenibilidad. Siempre nos dicen que sostenibilidad es hoy utilizar unos recursos sin comprometer los recursos de las próximas generaciones, y yo siento que esa es una frase que ya todos podemos repetir fácilmente. Siempre que yo pregunto qué es sostenibilidad o qué es responsabilidad social, esa frase sale a relucir. Sin embargo, lo más importante es que nosotros podamos identificar cuáles son esas acciones, y ahí me devuelvo un poquito a la intervención de Vivian, cuando decía que le gustaba la imagen del dominó porque son acciones que tienen repercusión. Eso es parte de la sostenibilidad. Siempre que a mí me preguntan qué es sostenibilidad, es ser consciente del impacto de mis acciones, y aplica en lo personal y en lo organizacional. Después David nos contaba, por ejemplo, que él trabaja en un tema de proyectos de innovación y sustentabilidad, y él dijo dos frases. Una fue mitigar los impactos y la otra es innovar para resolver problemas. Eso también es la sostenibilidad, ¿sí? Después Claudia nos contaba que ya tienen una estrategia de responsabilidad social con una hoja de ruta, que yo sé que un poco la intención de esta escuela pues es que ustedes puedan llegar ahí en algún momento. Cristian nos habló de calidad y seguridad. Entonces, a mí lo que más me gusta decir de la sostenibilidad es que es una forma de ser. Yo soy sostenible o no soy sostenible, no puedo ser un poquito sostenible, sino completamente sostenible, y todas las acciones de mi organización me muestran ese comportamiento que yo tengo. Entonces, cuando Cristian nos habla de calidad y seguridad, también estamos hablando de sostenibilidad, porque son todas las acciones que modelan el comportamiento de la organización de manera ética. Y cuando a mí me dicen y de manera sostenible, yo digo sí, porque son todas las acciones, comportamientos, estrategias, hojas de ruta, como nos compartía ahorita Claudia, que me llevan a que yo pueda permanecer en el tiempo, pero yo no puedo permanecer en el tiempo solo. Yo tengo una interdependencia con recursos naturales, yo tengo una interdependencia con las personas, siempre voy a estar conectado con un ecosistema. Entonces, todas esas acciones, todas las áreas, y siéntanse seguros y seguras de que el lugar, sea cual sea el lugar del país donde ustedes estén, sea cual sea el lugar que ustedes ocupen en la organización donde están, ustedes están sumando a la sostenibilidad. Que de pronto ahorita que empecemos a aclarar los conceptos, ustedes van a decir, ah, sí, lo que yo trabajo tiene que ver con eso. Bien. Marcela nos hablaba de la huella de carbono, ya hablan de informes de sostenibilidad. Otras personas hablaron, por ejemplo, de que este tema es tendencia, y Rocío nos decía una frase que a mí me sonó muy bonita y es, somos luz. Entonces, ahí yo les dejo una pregunta para que ustedes la reflexionen desde sus roles y para sus organizaciones.
Cuando nosotros decimos que somos luz, eso también habla de nuestro comportamiento, ¿sí? Como organizaciones, debemos mirar si somos faros o no lo somos, o sea, si estamos siendo organizaciones que pueden inspirar a otras, organizaciones que están garantizando que el paso de las personas que están trabajando allí sea un paso amigable, sea un paso consciente, sea un paso digno. Y la pregunta a la luz de ese comentario de que somos luz es, ¿queremos dejar huella o queremos dejar cicatriz? Yo creo que nadie quiere dejar cicatrices, pero siempre preguntarnos si como organización dejamos huella o cicatriz. Y de hecho, eso era lo que comentaba un poco Karina también. Entonces, muchas gracias a todos y todas a quienes se presentaron. Y pues porque hablar de sostenibilidad hoy en día, yo creo que ya como les decía al inicio, se volvió un asunto digamos, de primer renglón en la agenda de todas las corporaciones, de todos los gobiernos, de todas las profesiones. Yo que estoy tan inmersa en el mundo académico, me doy cuenta que cada vez más las organizaciones aprecian tener profesionales que comprendan qué es la sostenibilidad, que desde su ser también puedan trabajar en pro de ella. Y el centro de la sostenibilidad es la persona. Yo siento que estamos en una época donde, a pesar de que seguimos con un entorno social complejo y desafiante, pues la persona está cada vez más en el centro. Estamos viendo muchas consecuencias también de los productos que salen al mercado, de los hábitos de consumo que nosotros como personas tenemos. En la pandemia sí que se vieron también los impactos de nuestras rutinas, de nuestros hábitos. Empezaron a ver más visibles y salieron más a flote los temas de salud mental, por ejemplo, que ya yo creo que todos estamos enterados que es un asunto que por fin se está pudiendo hablar con mayor apertura. Seguimos viendo bastantes desafíos de muchas personas en muchos lugares del mundo y me parece buenísimo que estemos como reunidas acá personas que no estamos todas ni cerca de la capital necesariamente. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo temas de acceso delicados. La naturaleza también nos está hablando de muchas formas. Entonces, el centro de la sostenibilidad siempre es la persona. Nosotros hablamos de sostenibilidad y hablamos, como les decía ahora, de los recursos de las generaciones futuras. Ahí estamos hablando de personas. ¿Qué pasa? Que la sostenibilidad se ha vuelto parte del lenguaje organizacional y de la teoría de administración, pero cuando nosotros vamos a ver una organización, pues está hecha de personas. Ahorita que tenemos la inteligencia artificial que está ahí también a la orden del día, pues son otras las reflexiones que vamos a tener que seguir haciendo porque pues el planeta está habitado por personas y la persona siempre tiene que estar en el centro de las soluciones que estemos buscando, porque somos nosotros mismos los que estamos también en el centro de los desafíos grandes de desarrollo. Nosotros en la Universidad de La Sabana tenemos una definición de servicio y esa definición de servicio yo me la robé un poquito para explicar la sostenibilidad de las organizaciones. Nosotros como personas somos únicos, ¿sí? O sea, no hay otra Adriana, no hay otra Ingrid, no hay otra Rocío igualita. En este mundo no la hay. Y así pasa con las organizaciones. Fíjense que nosotros podemos decir que en el contexto organizacional hay competidores, hay sectores, pero nunca hay una organización idéntica a la otra. ¿En qué otra cosa nos parecemos las personas a las organizaciones? Somos perfectibles. Y perfectible es una palabra que encaja mucho con la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ser perfectible es que todos los días podemos mejorar algo. A veces lo que me pasa con algunas organizaciones, no solo con las pymes, cuando trabajamos temas de sostenibilidad, es que se me preocupan mucho por no tener absolutamente todos los criterios de cumplimiento, absolutamente todos los directivos en el bus de la sostenibilidad, absolutamente todo aprendido. Y yo les digo, recordemos que es un camino, la sostenibilidad no es un fin, es una manera de ser todos los días podemos mejorar. Hoy no tenemos huella de carbono, pero de pronto en un año la podemos medir, o en 2 años, o me entra una herramienta gratuita y empiezo a trabajar un poquito, ¿no? Las organizaciones, al igual que las personas, en un contexto de sostenibilidad y en cualquier contexto somos sociales. Los seres humanos somos sociales por naturaleza. Y todos ustedes hablaron ahorita de una u otra manera de garantizar el bienestar de las personas. Algunos de las personas que trabajan con ustedes, otros de las personas que están fuera de la organización. Eso es parte de la naturaleza humana
Y por más que una organización se quiera cerrar, yo tuve alguna vez justamente en el programa de primeros pasos del externado, una organización que me decía, no, lo que pasa es que yo estoy en un barrio en Bogotá que es súper industrial y yo ahí no tengo ni comunidades, no sé cuál es la empresa que trabaja en la bodega de al lado, nada, nosotros estamos ahí cerrados, somos 25 personas, entramos y salimos todos los días de ahí y yo no sé quién es el vecino. Yo le decía, bueno, pero eso es grave, o sea, no es que te quiera obligar a vincularte, sino que por temas de seguridad, por ejemplo, es importante tener una alianza con los vecinos y saber los vecinos cómo se sienten con la actividad que tú estás haciendo, pero que también los vecinos puedan saber cómo te sientes tú con la actividad de ellos, o unir esfuerzos para que esos residuos que pueden estar generando puedan bajar, o mirar un poco entre todos, pues cuáles son esas comunidades que tienen más cerca para impactar, o cómo mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Entonces, por más que nos queramos cerrar, pues estamos inmersos, siempre vamos a necesitar los clientes, siempre vamos a necesitar los colaboradores, siempre va a haber entidades operadas por personas que nos van a regular. Entonces, no podemos dejar lo social de lado. Y las organizaciones y las personas también nos parecemos en ser comunicativos. Y ahí yo como comunicadora social defiendo mucho un principio de la comunicación y es todo comunica, ¿sí? Lo que hago y lo que no hago también. Si me quedo en silencio, estoy comunicando. Si estoy contando lo que estoy haciendo, por supuesto también estoy comunicando. Pero la comunicación no sucede solo con las palabras, sino también con los hechos, que es lo más importante en este ámbito de la sostenibilidad. Si ustedes se fijan, ahorita que yo les dije, todos en el rol que estén, llámese innovación, llámese personas, análisis de personas, llámese salud y seguridad, llámese soy el gerente, absolutamente todas las personas de la organización tienen que ver con que la organización sea o no sea sostenible. Y eso es una reflexión que ni siquiera tenemos que entender la sostenibilidad para decir que es verdad, porque cualquier persona toma una mala decisión en la organización y afecta la permanencia de esa organización en el tiempo, pero en los siguientes renglones, si esa organización se ve lesionada por alguna mala decisión en el área que sea, así uno diga, no, pues que yo no tengo tanta incidencia, en el largo plazo, en el mediano plazo, el hecho de que esa organización esté lesionada, esté lastimada en su operación, afecta a los demás grupos de interés. Entonces a mí a veces me dicen, profe, es que las empresas que están en sectores polémicos deberían dejar de existir. No debería haber empresas que vendieran alcohol porque por eso es que la gente se pelea, se accidenta, hay maltrato intrafamiliar, etc. Realmente la reflexión es cómo podemos tener un comportamiento más ético, independiente del sector en el que yo esté. La pregunta de todos los días es cuál es mi comportamiento más ético posible, ¿sí? Y en lugar de querer borrar empresas del panorama, porque si se cierran, por ejemplo, esas empresas, imagínense, por ejemplo, aquí, por citar una empresa, que Bavaria dejara de existir. Más allá de la falta de disponibilidad de los productos, ¿cuántas personas se verían impactadas porque esa empresa no fue sostenible y no pudo permanecer en el tiempo? Proveedores, colaboradores, los tenderos, las personas de las comunidades que se ven beneficiadas por los programas de inversión social. Entonces, siempre hagámonos la pregunta de cómo yo desde el lugar donde estoy puedo hacer que esta organización tenga el comportamiento más ético posible. Entonces, no, profe, es que donde yo estoy, la verdad, no creo que pueda hacer nada. Todo suma, ¿sí? Y aquí yo traigo como unas noticias para que ustedes vean cómo nosotros efectivamente estamos dentro de un sistema o una red de la cual nosotros no nos podemos soltar. Si ustedes abren el periódico hoy, estos no son noticias de hoy, pero si ustedes abren el periódico hoy, yo les garantizo que todo lo que está ahí tiene que ver con sostenibilidad. Por ejemplo, hay una columna de Marta Lucía Ramírez, que esto no es nada político, solamente es por ver cómo los temas todos tienen que ver. Habla sobre el avance de Colombia en equidad para la mujer. ¿Tiene que ver con sostenibilidad? Sí. ¿Por qué tiene que ver con sostenibilidad? Porque no hay empresas prósperas en entornos que no lo sean. No hay empresas saludables en entornos que no son saludables. Entonces, en la medida en que todos podamos tener una calidad de vida mejor, un acceso mejor a lo básico y ojalá un poquito más de lo básico, pues la empresa también tiene un entorno mejor para funcionar. Ahora hay otra noticia que dice cómo la desigualdad socava el desempeño económico, o sea, cómo incide la desigualdad o va haciendo hueco o mella en el desempeño económico. Entonces, cuando nosotros vemos la inflación y decimos, bueno, a mí de pronto todavía no me ha afectado tanto, siempre
cualquier factor que esté sucediendo afuera, así sea en Rusia, que todavía con mis estudiantes del pregrado estoy en el ejercicio de decirles, están lejos geográficamente, pero están cerca los impactos que nos pueden generar. Entonces, como todo lo que creemos que está pasando afuera realmente nos va dañando a nosotros también, ¿sí? Cualquier factor de desigualdad que una organización pueda aportar a reducir es suma para que seamos más sostenibles en el tiempo y tengamos todos también mejor calidad de vida. Ahora hay otro titular que dice que si Huawei es realmente más peligrosa que Facebook. Y ojo con esto, ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? El Facebook es como una red social, eso no. Esta noticia hacía alusión a las prácticas no éticas de las compañías de tecnología que se empiezan a robar datos o que empiezan a filtrar datos o que empiezan a hacer labores de espionaje, y eso puede también modificar toda la lectura que nosotros hagamos del entorno o de la, entre comillas, realidad. Entonces, todo lo que está en estos titulares es parte de lo que está pasando en el mundo, es parte de si nosotros vemos que hay ética y transparencia en las organizaciones o no lo hay. Recientemente, yo creo que en todas las noticias o en todos los noticieros hemos visto lo que ha pasado con las aerolíneas. Entonces, estamos viendo como, bueno, ¿qué pasó con este comportamiento? ¿En qué momento nos enteramos cuando ya vamos a abordar que la compañía cerró? ¿Sí? Estamos poniendo un pie en el avión para ir de viaje y no, ya el vuelo no está. Entonces, todas estas acciones son pistas de las cosas que están pasando alrededor nuestro y que nosotros como proveedores, parte de una cadena, empleadores, colaboradores, estamos sumando o no a que todos esos comportamientos estén en el orden de la transparencia. Porque hablar de sostenibilidad desde lo gerencial, siempre la sostenibilidad, como cualquier cosa importante que ocurre en la organización, así como cuando ustedes, porque veo que algunos trabajan con sistemas de calidad, cualquier tema estratégico en la organización debe tener a la cabeza de la organización convencida. Pero eso no quiere decir que si la cabeza de la organización no está convencida, nosotros entonces no podemos avanzar. Claro que podemos avanzar. ¿Qué pasa? La sostenibilidad se volvió un elemento estratégico en todas las organizaciones, así la organización no esté consciente. ¿Por qué lo digo? Muchas veces las organizaciones ya están perdiendo contratos con otras organizaciones por no tener una estrategia de sostenibilidad bien delimitada. O muchas veces las organizaciones están teniendo dificultades para operar porque las comunidades las están frenando porque no están operando de una manera correcta. Cuando yo digo estratégico, siempre digo algo estratégico es algo de lo que yo no puedo prescindir. O sea, es algo que yo sí o sí necesito tener. Entonces, para mí, por ejemplo, no sé, en mi organización yo tengo personas que son estratégicas y no son las personas necesariamente con más poder, entre comillas, sino que son las personas que me ejecutan los asuntos más importantes. Si una de esas personas no está, las cosas no funcionan igual. O si un proceso de esos es estratégico, es porque yo sé que si quito ese ladrillito del muro, se me puede desmoronar un proceso más importante. ¿Qué pasa? Nosotros desde los años 40, podríamos decir entonces que ya hace 80 años estamos hablando de estos temas con nombres diferentes, porque eso es otra cosa que también está pasando, o sea, estamos hablando de sostenibilidad y responsabilidad social con otros nombres. El mundo ha tenido como todas las condiciones para empezar a hacernos preguntas de cómo mejorar la manera de interactuar, de cómo mejorar la manera de operar nuestros negocios. Entonces, yo diría que hay organizaciones que vieron eso y empezaron a hacerse la pregunta internamente y a tratar de mejorar y a empezar a implementar los estándares de sostenibilidad, pero en cambio hay otras organizaciones que dan respuesta a la sostenibilidad no tanto por convicción, sino por las exigencias del entorno. Temas, por ejemplo, como la alta rotación de personal, es algo que si nosotros gestionamos la sostenibilidad y nuestros colaboradores se sienten en una organización que busca la coherencia, que busca la transparencia, que busca su bienestar, pues esa rotación se puede reducir. Sobre todo ahora que es desafiante porque seguimos con los indicadores de desempleo importantes, pero las generaciones nuevas también ustedes ven que se aferran menos a ciertos trabajos, ya hay ciertas labores que cuesta un poco más ocupar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a dejar de ser quizá reactivos ante las condiciones exigentes y más bien ser proactivos
y volvernos amigos de buscar innovar con sostenibilidad, porque eso nos va a dar, más adelantico lo vamos a ver, ventajas competitivas, ventajas comparativas. Para que ustedes lo tengan presente, aunque sé que lo van a ver en los próximos módulos, la responsabilidad social o la sostenibilidad cuenta con herramientas para implementarse. Entonces, nosotros ahorita les voy a mostrar una tablita de cómo ha ido evolucionando el concepto de relacionarnos con el entorno como organizaciones, pero ustedes deben saber que hay herramientas. Por ejemplo, en Pacto Global ustedes tienen una herramienta que es un autodiagnóstico de cómo están ustedes en sostenibilidad, que es bien interesante. A mí me gusta mucho esa herramienta porque no solo nos dice, bueno, tienes brechas en tales cosas, sino que cuando nosotros vemos esas brechas se nos ocurren ideas de lo que podemos hacer. Pero lo más bonito es cuando vemos que de pronto no tenemos tantas brechas como pensábamos. Yo siempre digo, y lo van a ver al final de la charla, que no hay ninguna organización que empiece de cero. Todas las organizaciones, sin importar el tamaño, sin importar si están conscientes o no de que lo están haciendo, todas siempre, no, en estos 18 años no he conocido la primera que yo llegue y empiece a hacer un diagnóstico y diga, ustedes no tienen absolutamente nada. No, todas tienen valores o por escrito o por lo menos los tienen implícitos, todas están haciendo acciones para apoyar a los colaboradores, algunas en temas de vivienda, otras en cualificar el perfil del colaborador. Varios de ustedes mencionaron la economía circular, que me parece súper valioso. Entonces, siempre hay algo. Lo importante es nosotros ser conscientes, como se los decía ahora a raíz de la intervención de Ingrid, cuál es mi actividad y cuáles son los impactos que genera mi actividad. No, Lina, es que yo no voy a poder arrancar mitigando todos esos impactos. Prioriza unos, pero siempre hay algo que ya estás haciendo. Entonces, ¿en qué estamos hoy en día? Fíjense que nosotros tenemos, y por qué, por ejemplo, Pacto Global en el mundo invita a las organizaciones a hacer esta revisión y trabaja en red para facilitar que esta acción sostenible se pueda hacer. Resulta que Pacto Global hace más de 2 décadas da una mirada y dice cómo es posible, o más que Pacto Global en su momento fue Naciones Unidas y de ahí nace Pacto también, que nosotros estamos viendo que las multinacionales empiezan a tener en recursos más valor que el Producto Interno Bruto de muchos países. ¿Eso de qué nos habla? De que las corporaciones están centralizando con su operación mucha riqueza, están teniendo mucho poder, ¿sí? Entonces, a raíz de esas reflexiones es que se dice, bueno, no solo hay que hablarle a los ciudadanos como tal, no solo hay que hablarle a los gobiernos como gobiernos, sino que estas organizaciones que se están volviendo potentes, poderosas, de alguna manera máquinas para producir desarrollo potencialmente, pues cómo vamos a hacer para acercarnos y que cuiden la influencia que están teniendo en el entorno. Si seguimos mirando, otro dato importante es que nosotros estamos como humanidad con un ritmo de crecimiento tan acelerado que va a llegar un momento en el que, y yo creo que ya estamos como a 5 años de que eso pase según esta frase, el mundo podría estar dominado por grandes corporaciones y yo creo que ya con la inteligencia artificial, por ejemplo, pues que sabemos que son iniciativas que tienen mucha inversión privada, pues eso está muy cerca de suceder. Entonces, más allá de asustarnos es poder decir cuáles son los principios y con cuánta ética estas corporaciones, ahí estamos hablando de corporaciones, pero aquí caben las pymes, caben todas las organizaciones, con qué nivel de ética estamos relacionándonos y gestionando, ¿sí? Si nosotros vemos aquí que alrededor de 24.000 personas se mueren todos los días en el mundo y se mueren de hambre o por causas relacionadas con el hambre, y que el 75% son niños menores de 5 años. Aquí hay algo que nosotros tenemos que voltear a mirar. Así mi empresa no sea una empresa que tenga que ver con productos alimenticios. La semana pasada nada más estaba dando un curso también para Pacto sobre impacto social, sobre cómo se mide el impacto social. Y tuve la suerte de coincidir con una colega que es la directora de responsabilidad social de una empresa de servicios públicos en el llano que se llama Bioagrícola.
y ella me compartía las iniciativas de responsabilidad social que ellos tienen, y tienen una iniciativa para erradicar de los colegios del Meta la violencia en los colegios, el bullying, el conocido bullying. Y yo le decía, pues eso que tiene que ver con el core de lo que tú haces. O sea, tú eres una empresa de servicios públicos. Y me decía, pero es que yo no puedo operar en un contexto violento, ¿sí? Yo no puedo ignorar que mi empresa de pronto, dentro de lo que recauda, además de hacer bien lo que le corresponde hacer bien, porque ese es el primer llamado de la sostenibilidad, tiene la capacidad de sacar unos recursos para apoyar esa situación. Porque si no, entonces, si yo me voy a lo más comercial, ¿quiénes van a ser mis clientes más adelante? Entonces, ojo, porque a veces sentimos que, como les decía ahora, hay problemas que no tienen nada que ver con mi empresa, pero tienen todo que ver con la empresa. En la medida en que tengamos entornos más sanos, pues tenemos más posibilidades y oportunidades para todos, ¿sí? Aquí está el costo de la corrupción para el país. Creo que esta cifra pronto se actualiza, pero esto es mucho dinero de lo que vale la corrupción. Y aquí por último, dentro de los datos, hay un dato, creo que varios de ustedes estaban enfocados en temas ambientales y avanzando en ellos, y es el día de sobregiro, que es el día en el que nosotros empezamos, el momento del año en el que nosotros empezamos a gastar los recursos naturales del próximo año, ¿sí? Entonces, así como la palabra sobregiro aplica para nuestras cuentas, y nosotros decimos estoy en sobregiro, me empecé a gastar más de lo que tenía, así nos pasa con la tierra. Este año, pues vamos en abril, todavía no hemos llegado por fortuna al día de sobregiro, pero el año pasado, el 28 de julio de 2022, empezamos a utilizar los recursos naturales de 2023. O sea, estamos siempre en sobregiro. ¿Qué quiere decir eso? Que no le estamos dando al planeta Tierra la posibilidad de regenerarse, de regenerar todos esos recursos que nosotros consumimos, agua, plantas, etcétera, para hacer un consumo sostenible, un uso sostenible de ellos. Entonces, todos los años esto se va corriendo. Yo llevo años haciéndole seguimiento. Y ya vamos en 28 de julio. O sea, esto es demasiado... o sea, es como un sobregiro que nos pone muy en rojo. Nosotros no deberíamos estar gastando anticipadamente los recursos naturales por ningún motivo. Entonces, ¿por qué de esto se habla y más allá de pensar en los negocios que nos pueden salir siendo sostenibles o haciendo estrategias de responsabilidad social o más allá de la tendencia? La reflexión es que hay empresas muy grandes que pueden tener más dinero que países. La reflexión es que las empresas tienen a veces más habitantes que un municipio. Hay empresas muy grandes, o si nosotros juntamos toda la red en la que ustedes están, empezamos a contar y es tanta la gente que está ahí que realmente si la organización no se compromete con el bienestar de esas personas, con que el paso de esas personas y la experiencia de esas personas esté conectada con la dignidad, con el respeto, con la calidad de vida, pues el impacto es muy negativo. Ojo, porque los impactos no son solo en el medio ambiente, los impactos son en las personas. ¿Cómo están las personas que están dentro de la organización? Hay empresas que generan más desechos que 50.000 habitantes. Entonces, ahí nosotros empezamos a hacer la reflexión y a decir, ¿cuánta responsabilidad tienen las empresas? ¿O tenemos las empresas? ¿Sí? Así seamos una empresa, una pyme, así tengamos 10 personas, 50, 100 personas, nosotros estamos con la oportunidad en las manos de generar un cambio a partir de las personas que están en el lugar donde yo doy el empleo, ¿sí? Entonces, avanzando hacia el concepto de sostenibilidad, hay 3 principios básicos que yo no quisiera que se les vayan a olvidar. Esto es lo único que yo me sentiría con la misión cumplida si ustedes logran recordarlo. Primero, la sostenibilidad de una organización, ese comportamiento ético y transparente, esa conciencia de los impactos que yo genero, debe partir, como se ve en este primer recurso gráfico que tiene como un centro amarillo y todo gira alrededor de él, debe partir de el corazón de la organización. Y cuando digo el corazón de la organización, no estoy diciendo de las buenas intenciones, sino del core,
de lo que la organización tiene como actividad principal. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros empezamos a hacer lo que nosotros consideramos que sea responsabilidad social o sostenibilidad, y empezamos, por ejemplo, y no lo digo de manera peyorativa o por descalificar, sino ya les voy a explicar por qué lo digo así. Si nosotros somos una organización que dice, bueno, me voy a vincular socialmente con el entorno, voy a empezar a llevar kits escolares en enero a zonas vulnerables del Cauca y a zonas vulnerables de Bogotá. Pero yo soy una organización que hace etiquetas. ¿Qué tiene que ver eso con mi actividad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no distraernos con acciones muy bonitas de intención y de corazón si no estamos revisando, y por eso resalto tanto la intervención de Ingrid, ¿qué hago yo y qué de lo que yo hago realmente genera un impacto? ¿Sí? Entonces fíjense que Ingrid nos decía, yo trabajo con MDF y cuando yo hago esos cortes divinos que se ven allá atrás, detrás tuyo, que me imagino que los hacen en láser, como contabas, a mí me queda como un residuo de eso, que los centricos de los pétalos de ese mandala que tengo ahí, pues eso yo no lo vendo. Y eso tiene madera o tiene un cartón procesado. Eso sí tiene que ver con mi actividad, ¿sí? O si yo hago etiquetas, eso tiene que ver con mi actividad. ¿Qué tiene que ver las etiquetas con el impacto que yo genero? ¿Será que hay algunos insumos que de pronto si las personas que me ayudan en el proceso de producción son insumos que tienen algunos químicos, entonces hay que tener algunos cuidados? ¿O será que en la elaboración de esas etiquetas también, si el cliente me pide algo que sea, me estoy inventando y perdón por aquí medio adivinar qué hacen en la empresa donde está Sara, pero si es redondo, entonces yo lo imprimo en un pliego y eso, lo que queda del redondo es un desperdicio que también genero. O estas etiquetas son adhesivas, pero el cliente quiere que tenga un filtro y ese filtro también puede generar. Entonces, ojo, antes de irme a hacer acciones filantrópicas que por supuesto responden al entorno de país, como dar kits escolares, llevar pañales, mercados, hacer voluntariados para hacer casas, no estoy diciendo que no se necesite ni que no sea útil. Lo más importante es desde la sostenibilidad es que yo pueda mirar todos mis procesos y yo diga, yo fabrico estas láminas que se ponen en las ventanas para que queden grisecitas y haya privacidad. Y yo voy y las instalo. ¿Qué impactos podría haber en lo que yo hago? ¿Hay algo de salud y seguridad para estas personas cuando instalan eso en alturas? ¿Hay algo en la gomita con la que eso se adhiere a la ventana? ¿Cuánto dura ese producto? Me lo acaban de instalar y pasa mes y medio y ya hay bombitas. ¿Qué pensará mi cliente de eso que yo estoy haciendo? ¿Que le quiero vender otro rápido? ¿O cómo le enseño al cliente para que eso le dure más? ¿Sí? Entonces siempre partan de su actividad principal. Hay otra persona que me contaba, Marcela, que trabajan ensamblando computadores para marcas nacionales. Muy seguramente Marcela no va a poder controlar, ni la empresa va a poder controlar las partes que son minerales delicados, que se extraen de lugares del mundo en unas condiciones que no son las mejores, pero que sí estaría dentro del resorte de esa empresa, ¿sí? La calidad del empleo para las personas que están ahí, la transparencia de proteger esas partes que tienen que ensamblar y no por ahí hacer un cambiecito y ponerle otra parte. Perdón, Marcela, aquí yo improviso un poquito los ejemplos, no es para comprometer a tu empresa. Entonces, desde mi actividad, desde lo que yo sé hacer, ¿cuál es el mayor bien que yo puedo entregar? ¿Sí? Y fíjense que hoy en día nosotros como clientes, no es que nos sorprenda mucho que una organización nos diga, no, lo que pasa es que esto es con material reciclado. Pues uno ya dice, chévere. El otro día salió una noticia por ahí de una cadena de restaurantes que decía que ya no van a servir más las bebidas en vasos plásticos. Pues buenísimo, pero eso ya no nos causa sorpresa. O sea, ya nosotros como consumidores y clientes somos más exigentes y esperamos cada vez más. Entonces, siempre partan de lo que la empresa hace para que también su gerencia, la gerencia de la organización o la persona que maneja el dinero en la organización, no vaya a empezar a asociar la sostenibilidad
con actos de voluntariado o actos filantrópicos que no le representan nada al negocio, y en ese curso de impacto social lo puedo volver a confirmar, y es que a veces nosotros tratamos, no, entonces estamos haciendo una siembra de árboles en una zona de gran biodiversidad. Bueno, ¿tú qué haces? No, yo presto servicios de instalación de cámaras de seguridad. ¿Qué tiene que ver eso con la naturaleza de tu negocio? ¿Por qué no vas a mirar cómo mejorar la sostenibilidad de los procesos de la actividad tuya? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer muchas acciones que son bonitas, que son necesarias, por ejemplo, cuando hubo estos terremotos en Turquía hace pocas semanas, muchas empresas que no tienen nada que ver con construcción, los bancos, por ejemplo, se vincularon activamente para reconstruir. Listo, hay coyunturas. Estamos ahorita con un Nevado del Ruiz que está así como amenazando. Probablemente, si Dios no lo quiera, llega a pasar algo, pues no es que yo esté diciendo que las empresas se hagan a un lado porque yo no tengo nada que ver con eso, no. Pero el primer llamado para las empresas es a no distraerse con acciones sociales, sino a mirar dentro de su actividad que pueden mejorar, ¿sí? Dentro de todos sus procesos que pueden mejorar. Yo hago cajas para empresas que están en zona franca, por inventar algo. Ok, ¿qué podemos mejorar dentro de tu proceso? ¿Qué dicen las personas que trabajan contigo? Uy, no, tengo algunas quejas de turnos muy largos, que hace mucho calor en la planta donde estamos. Otra cosa que yo he visto que están haciendo otras empresas parecidas a mí es empezar a utilizar algo más ecoamigable. Otra empresa que conocí por allá en Villavicencio, entonces ya instaló una planta chéverísima que genera energía con la luz del sol, pero no solo para ellos, sino para los vecinos. Hay tantas cosas que nosotros podemos optimizar del proceso del día a día, que antes de ir a mirar afuera o a la par de mirar afuera, tenemos que mirar adentro. El otro principio es el de este triangulito, que es el famosísimo triángulo de la sostenibilidad. Resulta que si yo a ese triangulito le quito alguna de las puntas, deja de ser un triángulo, deja de sostenerse. Entonces, sostenibilidad es cuando yo como organización voy a revisar mis impactos sociales, mis impactos económicos y mis impactos ambientales. Entonces, ustedes de pronto van a encontrar que al interior de sus organizaciones hay muchas iniciativas ambientales. Y ustedes me dirán, claro, es que mi empresa es una empresa que genera mucho impacto ambiental. Entonces, yo necesito hablar de coeficiencia, hablar de eficiencia energética, hablar de economía circular, hablar de gestión de residuos, hablar de reducir esos residuos. Ok, válido porque tu naturaleza como organización, ahorita quien nos contaba que trabajó en hidrocarburos, pues claro, son empresas que están muy volcadas a lo social y a lo ambiental, pero nunca nos podemos olvidar, y por eso les digo que tenemos que ser muy hábiles en identificar qué procesos de la organización deben ser más éticos, porque si nosotros nos desconectamos de que la organización también necesita dinero y empezamos a regalar y a sembrar y a conectarnos con la gente profundamente, a dar todo el bienestar del mundo, en algún momento. Adriana. Levanté la mano para no interrumpirte porque tenemos una pregunta en el chat. No sé cómo Claro. quieras responder las preguntas, si las quieres responder al final o te las leo. Ah, bueno, perfecto. Víctor, gracias por la pregunta y excúsame que no había visto. Gracias, Adriana, por avisarme. Víctor pregunta si existe alguna lista de chequeo o metodología que nos pueda evaluar qué actividades de sostenibilidad realmente se alinean con el core del negocio. Ahorita al cierre les cuento un poquito. Gracias por esa pregunta. Entonces nosotros tenemos que estar siempre fijándonos en todo lo que necesita la organización para operar. Necesita personas como colaboradores o como clientes, o la aprobación de una comunidad. Necesita los recursos naturales, así sea una organización 100% digital que vende servicios en la nube, necesita recursos naturales y necesita un medio ambiente en la mayor armonía posible, ¿sí? Si ahorita por algún factor del calentamiento global, aquí donde yo estoy, cae una tormenta tenaz y se me vuelve a ir el internet, yo no puedo operar. Así no me esté gastando en este momento, ni esté talando un árbol, ni esté gastando un montón de agua. Y si la organización va a mirar su parte financiera, ¿sí? Necesita el dinero porque ese es el sistema en el que estamos, para operar, para innovar, para pagar, y la organización no gestiona
de pronto con mucha responsabilidad de ese dinero. Yo he conocido organizaciones que se duran 6 meses y no le han pagado a la gente. Y cuando vamos a mirar por qué no han pagado, no, lo que pasa es que fallamos en el cálculo del flujo de caja. Tenemos un montón de clientes grandes, pero nos pagan a 90 días o más. Entonces, ojo, todo es necesario. No solo con plata podemos mantenernos en el tiempo, no solo haciéndole el bien a la gente podemos permanecer en el tiempo y no solo cuidando el ambiente podemos permanecer en el tiempo. Entonces vayan haciendo el balance de cómo están sus organizaciones, de dónde hay que prestar más atención. Si de pronto ustedes ven que la organización en la parte financiera debería mejorar algunos aspectos, si es una organización que a veces, porque pasa mucho a veces en las empresas, que también dicen, no, es que nombraron al hijo del gerente en tal cosa o a la hija del gerente en tal otra y esa persona está sacando recursos, por ejemplo, para construir su casa. ¿De dónde? De la caja de la organización. Eso no es sostenible. Eso es algo que no está bien, ¿sí? Pues tenemos que impactar los 3 frentes, ser conscientes de los impactos que tenemos en los 3 frentes, ser conscientes del impacto, por ejemplo, económico que también generamos, no solo mirar hacia adentro y decir, no, yo estoy bien, la revisoría fiscal siempre me califica bien, estamos gestionando responsablemente y creo que después de pandemia ese aprendizaje quedó, que no podemos estar, a menos que la situación esté tan compleja, pero no podemos estar tan a ras. Y también mirar hacia afuera, qué impactos económicos genera que yo exista como organización. Muchos impactos. ¿Cuántas familias se sostienen económicamente gracias a mí? ¿Cuántos restaurantes, por ejemplo, hay alrededor del lugar donde yo trabajo y que dependen tanto de que nosotros vengamos? ¿Sí? Y el último principio básico es esta rayita interrumpida como por unos petalitos o tiene ahí como un corte en la rayita. Y tiene un corte porque la sostenibilidad generalmente empieza donde termina la ley. ¿Qué quiere decir eso? La sostenibilidad también depende grandemente de las acciones voluntarias que hagan las organizaciones, ¿sí? Las leyes yo siento que cada vez abarcan más. Cada vez o hay más días de licencia de maternidad, por ejemplo, que ahí pues eso sería un debate interminable preguntar cuántos días deberían ser. Ya ahorita tenemos por ley unos días de la familia, que algunos dirán que deberían ser más. Cada vez se regula más el tema de residuos, cada vez se regula más el tema de energía, pero nosotros no podemos asentarnos solo en lo que la ley nos dice que hagamos. Nosotros debemos buscar todas las estrategias para agregar valor más allá de lo que la ley nos pide, porque a veces o generalmente la ley se queda corta, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir a mirar, mira, la ley me está exigiendo tantos días máximo de trabajo, tantas horas de trabajo. Voy a hacer una evaluación. No sé si ustedes han visto una empresa que se llama ADA en la costa, que están trabajando 4 días a la semana y les ha ido súper bien. Han ahorrado en un montón de cosas. Entonces siempre mirar hasta dónde me dice la ley que yo llegue, porque decir que yo cumplo con la ley pues ya es una obligación. Mientras que si yo quiero ser socialmente responsable, realmente me voy a revisar qué más podría hacer más allá de la ley y que beneficie a mi negocio, ¿sí? Esta es la tablita que yo les decía y a través de Lucy y Adriana les voy a hacer llegar la presentación para que la tengan. Para que ustedes también, y aquí le voy respondiendo un poquito a Víctor, yo creo que la primera tarea es que ustedes digan en cuál de estos puntos de la tabla ustedes están. Y con esto no es para decirles que están mal, sino para que ustedes sean conscientes desde dónde están parados ejerciendo la sostenibilidad o la responsabilidad social. Entonces, nosotros vemos filantropía, que es cuando la empresa se involucra con estas acciones que son puras donaciones, ¿sí? Desvinculadas al 100% de sus actividades. Entonces, si yo soy una empresa que ensambla los computadores, estaría en filantropía si lo que yo hago es regalar mercados en ciertos momentos y solo hago eso. Ven y tienes acciones de bienestar con tu gente. Sí, tengo estas. ¿Y cómo garantizas la transparencia en el ensamble de ese computador? ¿Tienes alguna política para eso, para que haya transparencia en eso? No, o sea, si no la tengo. Entonces, ¿qué haces tú en responsabilidad social? No, yo tengo apadrinados unos niños de tal fundación. Bueno, ojo, porque no es que eso esté mal,
sino que está desvinculado de tus actividades y de los impactos que tú generas. Luego viene la filantropía estratégica, y es cuando la empresa busca apoyar sus estrategias comerciales donando lo que ella hace. Entonces yo soy una empresa de lácteos, me fui a donar yogures a las fundaciones. Eso puede que me aporte algún valor comercial, pero no necesariamente está atendiendo los impactos que yo genero. Y tengo una planta que contamina, o tengo las personas no muy bien contratadas, o los yogures tienen un montón de azúcar y no estoy haciendo una revisión de cómo mejorar la parte de la salud. La idea es no quedarnos ahí, ¿no? O sea, podemos hacerlo, pero tenemos que ver los impactos que generamos. Inversión social, empresas que se involucran directamente apoyando causas que le interesen. Entonces, no sé, aquí en Cota, yo por aquí por la ventana veo unos cultivos y yo soy una empresa, pero no tengo nada que ver con cultivos. Y me están diciendo que cada vez que llueve, esto se inunda por acá tenaz. Entonces voy a apoyar una causa de construir algunos canales a los lados de las calles para que no haya como esas inundaciones, y a mí me interesa, o sea, le sirve a la gente, pero a mí me interesa porque es que yo también necesito que esto no esté inundado, ¿sí? Luego viene la ciudadanía corporativa, de esa casi no se habla, pero es una empresa como que es buen vecino, una empresa que está integrada con sus comunidades cercanas, ayuda un poco a mejorar la calidad de vida, o sea, son esas empresas que queremos, que nos apoyan, pero tampoco ha llegado al punto de mirar sus impactos, ¿sí? Luego vienen los negocios inclusivos, que esto a mí me parece que es una herramienta muy interesante para la sostenibilidad y me gusta, me parece buena para las empresas de todos los tamaños. ¿Qué pasa? Los negocios inclusivos son estos negocios que operan buscando que personas y comunidades que normalmente no tendrían acceso a algo, llámese producto o servicio, puedan tenerlo a un precio mejor, pero la empresa no debería perder ahí, porque lo que hace la empresa es desarrollar estrategias o productos de buena calidad, pero a menor costo, ¿sí? Entonces hay negocios de base de pirámide, por ejemplo, jabones que se venden en zonas vulnerables que no estarían en el acceso, digamos, de otras zonas que cumplen su función de quitar bacterias, de limpiar, de la higiene y demás, pero se consiguen en presentaciones en sachets o presentaciones distintas, y ahí estamos facilitando nosotros, por un lado, el acceso de las personas que no tendrían el poder adquisitivo para comprarlo, y como negocio también estamos llegando a mercados sin perder, ¿sí? No estamos perdiendo, no estoy diciendo no venda el jabón Lavomatic que le debería valer 22.000 pesos el litro, véndalo a 5.000 pesos en las zonas vulnerables para que ayude. No, voy a desarrollar una versión del jabón que cumpla la función, que tenga buena calidad y que las personas puedan acceder a él por un precio más fácil, más asequible, y estoy ganando yo también como empresa. O voy a volver, como sucedió en algún momento, por ejemplo, con Bavaria, voy a hacer que personas que se desvincularon del conflicto armen una empresa con mi apoyo y se vuelvan mis proveedores de las estivas donde van las cervezas. Entonces uno puede empezar a pensar cómo vincular a la población dentro de mi negocio, ¿sí? Y vamos ayudando a que la economía de esas poblaciones mejore. O bien, como les decía ahora, abriendo mercado con ellos, que hay personas que satanizan eso porque dicen, no, pero es que les quieren vender. No hay problema, la empresa también necesita sostenerse. Puedo desarrollar un producto o servicio incluyente, asequible para que esas personas accedan al servicio, ¿sí? O bien los puedo volver mis proveedores. Ahí puede haber una inversión de la empresa, o los puedo volver mis colaboradores también, pero los estoy incluyendo en mi negocio sin que yo deje de hacer negocio. Aquí no estoy hablando de regalar. Viene la creación de valor compartido, que se habla mucho, por ejemplo, en las cámaras de comercio, que son maneras también de crecer conjuntamente con la sociedad, maneras muy parecidas a los negocios inclusivos, donde yo como empresa sigo facturando y la sociedad percibe un beneficio de lo que yo hago. Luego viene la responsabilidad social, que son esos comportamientos, como les decía ahora, éticos, que cumplen la ley mínimamente y que benefician a todas las partes interesadas. Y si yo hago esas estrategias de responsabilidad social,
voy a tener una empresa en el marco de la sostenibilidad, que es cuando la empresa se mantiene por sí misma, opera en el largo plazo, desarrollando actividades que son financieramente, ambientalmente y socialmente sostenibles. Entonces, eso es la sostenibilidad, que yo pueda permanecer en el tiempo comportándome éticamente, desarrollando actividades que tienen que ver con lo que yo hago y por supuesto contribuyendo en otros frentes, pero primero reconociendo mis impactos. Entonces, una primera tarea cuando les llegue la presentación podría ser ver ustedes cómo están frente a esto. Puede ser, no es que una empresa se encasille 100% en la filantropía, puede tener algunas acciones de filantropía, otras de inversión social y otras de responsabilidad social, y la tarea es evaluar esas acciones de filantropía contribuyen o no a mi sostenibilidad. La respuesta puede ser no y seguir haciéndolas, pero lo más importante es incrementar las acciones que ayuden a que yo permanezca en el tiempo, generando un bienestar general para todos mis grupos de interés. Entonces, vamos a ver 10 reglas de oro de la sostenibilidad. Primera, la sostenibilidad ve a la empresa como un todo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer sostenibilidad solo en el área donde está Rocío. No, es que es la encargada de la parte de salud y seguridad y nos ayuda con la responsabilidad social porque está cuidando al colaborador, lo está cuidando de los accidentes, está evitando que se pueda presentar incidentes o algún tema que derive en que la persona pierda la vida. Entonces, Rocío es la encargada de responsabilidad social, no. El área financiera también debe tener ese comportamiento, el área de mercadeo también, el área comercial también, el área de gestión de personas también. La empresa debe ser un todo. No podemos tener la responsabilidad social dirigida solo a un área de la organización o a una parte de ella. ¿Qué más nos dice la sostenibilidad? Desafíe su propia definición de sostenibilidad. Entonces, con esa tablita que les compartí ahora, ustedes van a empezar a decir, ¿será que lo que nosotros hemos entendido o estamos a punto de entender sobre sostenibilidad es que la sostenibilidad es entregar dinero a quien necesite? ¿O es que nosotros somos los encargados de mejorar condiciones de vida de todo el mundo, de todos los grupos de interés? ¿O es que estamos entendiendo que sostenibilidad es atender mis impactos ambientales, sociales y económicos? ¿O me fui más allá y estoy promoviendo el desarrollo humano? Tienen que revisarlo y situarse cada vez más en acciones. Ojo, porque cuando nosotros hablamos de sostenibilidad nos desprendemos mucho de la caridad, porque si nosotros empezamos a hacer mucha caridad, pues también la organización pierde dinero que necesita para ser sostenible. No es no hacerlo, pero es hacerlo con responsabilidad. Entonces, aquí yo traigo un caso que no es por hablar mal de ninguna organización, pero es para que ustedes vean un poco la lectura que hay que hacer a la hora de implementar la sostenibilidad. Es muy importante hablar con los grupos de interés. Hace muchos años a Nestlé le pasó algo, y es que quería acceder a las aguas de un manantial en Estados Unidos. Y ellos dijeron, vamos a mejorar las vías que hay, porque eran vías muy destapadas, obviamente era muy rural, y las vías no estaban en buen estado. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a acceder a ese manantial, y para acceder pues vamos a mejorar las vías, pero esto le va a servir a todo el mundo. ¿Qué pasó cuando ellos hicieron eso? En las noticias empezó a salir que la gente de esa comunidad dijo, no, a nosotros no nos interesa tener mejores vías, nos interesa proteger este manantial, ¿sí? Pero además los empezaron a criticar porque, bueno, escasez de agua y van a ir a embotellar agua. Transportar las botellas de agua, eso pesa un montón y gasta energía y genera emisiones. Los envases son plásticos. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Siempre validemos con los grupos de interés si los impactos que nosotros estamos percibiendo de nuestra actividad realmente son los que ellos también perciben. Porque a veces lanzamos estrategias y lo que me dicen muchos de mis clientes es, Lina, la gente no aprovecha lo que nosotros lanzamos, ¿sí? La gente no está tomando en cuenta que, por ejemplo, le pusimos a disposición un plan de bienestar para que saquen una vez al mes un día libre y la gente no lo está usando. Entonces hay que revisar también con los grupos de interés cuáles son los impactos que yo genero y de ahí hacer que nazcan los programas.
validados con los grupos, ¿no? Siempre validando si eso que yo estoy viendo como impacto, ellos también lo ven como impacto. Cuando vean reportes y comunicación de sostenibilidad van a ver la materialidad y esa es la manera de nosotros asegurarnos que estamos entendiendo los impactos y cómo los está entendiendo los grupos de interés que nos rodean. Otra regla de oro de la sostenibilidad es recordar siempre que detrás de todo proceso hay una persona. Por eso les decía ahorita que la sostenibilidad, el centro de la sostenibilidad es la persona. Yo no sabría si en todas sus organizaciones piensan igual, si creen que no estamos sirviéndole a la organización, sino a la gente. Entonces, mucho cuidado con todas las condiciones de trabajo, todas las condiciones de negociación con los clientes, todas las condiciones de trato con los proveedores. A veces nos aceleramos mucho. Yo estoy cada vez más sorprendida de cómo nos hemos vuelto como muy exigentes como clientes con el tiempo, con la respuesta de una empresa, con la respuesta de un proveedor, con la respuesta de un colaborador. O sea, ahorita todo es urgente. Necesito esto urgente y la persona está almorzando, no está atendiendo un tema personal importante. Entonces siempre tratemos de poner a la persona en el centro. Yo creo que la mayoría de las marcas ponen a la persona en el centro, pero esa persona es el cliente y se nos olvidan las otras personas que hacen posible que el negocio funcione, ¿vale? Otra regla de oro es comunicar la sostenibilidad, ¿sí? La sostenibilidad, yo les pongo ahí el C entre paréntesis para hacer un juego de palabras, porque quiero decirles es, la sostenibilidad comunica. O sea, si yo como organización estoy haciendo estrategias de sostenibilidad, eso ya le dice algo a mis aliados, ya le dice algo a mi mercado. Pero también la sostenibilidad debe comunicarse. Ya ustedes verán en la sesión que van a tener de comunicación de progreso, van a ver que efectivamente hay unas maneras de contar que soy sostenible o de contar que estoy en camino a la sostenibilidad o de contar que estoy aprendiendo. No se asusten de contar que están en proceso. A mí me parece mejor ir contando lo que vamos logrando de avances. La sostenibilidad es un comportamiento, como les decía desde el inicio, ¿sí? La sostenibilidad no es una política que tengo redactada ni una clase a la que yo vine, es una forma de ser de la organización y se ve en todo, en todas las aristas. Otra regla de oro es ver también sus organizaciones en qué posición están frente a la sostenibilidad. Entonces, si por ejemplo lo harían solo por responsabilidad económica, o sea, como bueno, voy a hacer esto para que me vaya mejor económicamente porque me van a preferir, me van a dar más contratos o los clientes me van a comprar más. O si es una organización que lo hace por responsabilidad legal, o sea, por evitarse multas o por evitarse unas sanciones también. O si ustedes serían una organización dispuesta a hacerlo por responsabilidad ética. O sea, ya ahí es como, listo, esta es mi forma de ser. Yo no lo hago solo porque va a tener beneficios económicos o porque voy a mitigar el riesgo de algo legal, sino que me nace hacerlo. Ese es mi comportamiento. O si quiero llegar a ser una organización comprometida con la transformación del sector donde estoy, comprometida con la transformación de las zonas francas, por ejemplo. ¿Qué otra regla de oro tiene la sostenibilidad? Tener en cuenta a todas y todos. En la sostenibilidad, cuando nosotros empezamos a hablar de esto y lo empezamos a divulgar, nos estamos metiendo en las ligas mayores de la inclusión. Entonces, debemos ser muy conscientes de cómo estamos involucrando a las personas en el negocio. Todas las personas que tengan que ver en el negocio, tanto personas que están vinculadas directamente como las de operaciones tercerizadas, la persona que me entrega los productos, el mensajero que no es parte de mi empresa, pero yo lo llamo y le digo que me lleve las cosas, si estoy haciendo procesos de selección que realmente favorezcan la inclusión. Siempre es muy importante, o sea, si nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad, es como si nos metiéramos en una cajita transparente. Todo el mundo nos va a empezar a mirar, a ver si estamos siendo coherentes e incluyentes. Si es sostenibilidad, es bueno para el negocio, tiene que ser negocio. Entonces, acá a veces la gente me reclama porque yo digo eso, pero realmente nosotros la sostenibilidad la hacemos para permanecer en el tiempo como especie,
pero si hablamos de organización, pues también lo hacemos para permanecer en el tiempo como organización, como empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? La mayoría de medidas que nosotros tomamos para ser más éticos y más sostenibles nos benefician económicamente, o porque la gente nos prefiere más, o porque se reduce el monto que debo pagar en mis facturas, o porque hice una innovación importantísima y entonces ahora soy líder en el mercado, o porque estoy logrando la retención de personas clave para mi negocio. Entonces, siempre pregúntense, ¿esto es bueno para mi negocio? ¿Esa acción que yo voy a tomar que creo que es sostenibilidad es buena para el negocio? ¿Ayuda a que el negocio permanezca en el tiempo? Promueve la coherencia. Entonces, lo que les decía ahora, si la responsabilidad social ve la empresa como un todo, la sostenibilidad también. ¿Qué nos pide la sostenibilidad? Que seamos lo más coherentes que se pueda. Yo creo que la coherencia es de esos valores o atributos a los que todos aspiramos y que a veces es difícil lograr, pero promueve la coherencia. O sea, si nosotros tenemos esa conciencia de los desperdicios de la organización, de lo que implica trabajar con las materias primas que yo tengo, entonces, ¿cómo voy a hacer para llevar esa conciencia a cada rincón de lo que yo hago? ¿Sí? Si lo que yo hago está elaborado, por ejemplo, tengo un caso de una persona que trabaja con resinas. Las resinas son súper tóxicas. La empresa necesita seguir vendiendo resinas, no va a cambiar de razón social, pero ¿cómo puede fomentar esa coherencia? Está empezando a investigar si las resinas ecológicas realmente son ecológicas para empezar a vender de esas. Entonces, la coherencia es algo que con la sostenibilidad tiene que estar clarito y si ustedes, por ejemplo, adhieren a Pacto Global, ustedes van a ver que en esos reportes que ustedes deben entregar, ahí se les va a evaluar un poco, aunque Pacto no les va a hacer una evaluación, pero los grupos de interés sí, cómo está su coherencia, si ustedes son una empresa que opera con ética en todas sus dimensiones. Y por último, aporta ventajas competitivas, comparativas y cooperación. Si yo hago responsabilidad social y sostenibilidad, necesariamente me voy a convertir en un líder de mi sector porque siempre voy a buscar la innovación. ¿A qué? Como decía uno de las personas presentes, innovación a los problemas. Y eso no quiere decir que yo voy a perder dinero porque estoy buscando innovar en lo social. Por el contrario, mi producto se puede llenar de cualidades y de atributos que me van a hacer más competitivo, que a la hora de comparar el cliente de una marca y otra me puede elegir a mí porque estoy teniendo ese comportamiento. Pero lo más bonito de ese ejercicio es que podemos cooperar, como estamos haciendo en este curso. Podemos trabajar en red y decir, mire, yo me estoy dando cuenta de esto, pero no tengo el recurso suficiente para hacerlo yo solo. ¿Por qué no nos unimos ya que hacemos parte de la misma red? Entonces, aquí un poquito para responderle la pregunta a Víctor. Yo te invitaría como a revisar, por ejemplo, con Pacto Global, las herramientas que ellos tienen de autodiagnóstico, que creo que más allá de darte la sintonía de si está en el core o no, te va a permitir ver si dentro de tu operación tú estás cumpliendo con unas prácticas deseables de sostenibilidad. ¿Cómo haces tú para saber si están alineadas con el core del negocio? Ver si esas acciones que estás haciendo tienen que ver con tu naturaleza, con tu razón de ser. Luego puedes también mirar la ISO 26000, que es una guía. Esta no es certificable, o sea, no es como las otras ISO para quienes trabajan en calidad, sino que es una guía que también se puede adquirir y descargar, y esa tiene muchas prácticas de responsabilidad social donde uno también puede hacer la lista de chequeo, pero además, Víctor, y para todos y todas, lo bonito de los estándares de sostenibilidad es que uno también puede encontrar cosas que no le aplican. Entonces, tú eres el que sabe si lo que está leyendo ahí tiene que ver con tu naturaleza o no. Me explico, yo he tenido organizaciones que, por ejemplo, son firmas de consultoría como clientes, y ellos van a mirar y la ISO 26000 o Pacto o GRI, cualquiera de los estándares que ustedes ven acá, les pide una incidencia en temas de biodiversidad. Entonces ellos me dicen, pero nosotros ahí pues no estamos ni cerca de una reserva, ni estamos haciendo explotación de suelos. Ok, esa práctica la puedes definir como que no te aplica. Pero lo bueno de esto, para Víctor y para todo el grupo,
es que todas estas herramientas, estos estándares que ustedes ven en pantalla, les van a dar muchas ideas de cosas que ustedes pueden hacer, pero ustedes siempre pásenlas por el filtro de ¿eso tiene que ver con mi actividad o no? ¿La vida submarina tiene que ver con lo que yo hago o no? Yo he tenido clientes que son súper curiosos e inquietos de la sostenibilidad y aunque no estén cerca de la costa, me dicen, nosotros sí, por ejemplo, restaurantes, somos conscientes que si no hacemos un buen trabajo con los residuos de aceite que nos quedan, nosotros estamos afectando la vida submarina. Entonces se comprometen con eso. Entonces ya va en cada organización que pueda descargar, por ejemplo, la ISO, revisar de la mano de Pacto las herramientas que Pacto tiene y empezar a dar sus primeros pasos. No se vayan a limitar si creen que están lejos de cumplir con varios de los requisitos o varias de las sugerencias que hacen estos estándares, sino que miren qué sí tienen y hacia dónde podrían ir, cuáles podrían ser esos compromisos emergentes que van saliendo de estas revisiones. Entonces, como yo les decía hace un rato, la sostenibilidad ya tiene muchas herramientas. Nosotros, si seguimos pensando que nos falta mucho por aprender, nos podemos acercar a estas herramientas que ustedes ven acá, empezar a leer, porque muchas de ellas están disponibles también de manera gratuita o hay resúmenes para que uno pueda arrancar y decir, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto lo podría tener en tanto tiempo, esto definitivamente no lo entiendo, voy a preguntar. Entonces, en Pacto Global ustedes pueden encontrar los 10 principios de Pacto Global. Esos 10 principios a su vez tienen unos descriptores que nos van dando pistas de por dónde deberíamos ir. La ISO 26000 tiene 7 áreas de trabajo para las organizaciones y esas 7 a su vez tienen casi 30, 40 y hasta 50 prácticas sugeridas en sostenibilidad. El capitalismo consciente, que es un movimiento relativamente reciente, tiene una idea que ustedes ven aquí, este gráfico, de cómo debería funcionar un modelo de negocio desde la conciencia del negocio. Entonces dicen, en el centro está un negocio consciente. ¿Qué es un negocio consciente? Un negocio que no quiere hacer daño, un negocio que desde lo que ofrece está diciendo, ok, voy a ofrecer galletas, pero mis galletas tienen realmente un alto porcentaje de ingredientes reales, por ejemplo. Ok, ¿qué conforma un negocio consciente? Una cultura con unas características éticas, un propósito superior, una conciencia que tiene grupos de interés y un estilo de liderazgo que lleva a que el negocio sea así. Luego encuentran a GRI, SASB y TCFD. Estos son puras como siglas, pero todos ellos están enfocados en que las empresas comuniquen con transparencia los impactos y los resultados. También son gratuitas las guías para revisarlos. Están los ODS, que también se pueden descargar gratis todas las metas de los objetivos. Y hay, por ejemplo, comunidades como Sistema B, que ustedes también pueden indagar de qué se trata. Para estar en esos también, pues ellos ese ingreso a las comunidades lo cobran, pero uno puede leer sobre cómo se comporta una empresa del Sistema B y aprender de ellas. Entonces ahí están todas las herramientas disponibles para que ustedes puedan ir sacando ideas de por dónde avanzar. ¿De qué hablan esos estándares o a qué nos invitan como organización? A tener prácticas en torno a la ética. Entonces ustedes van a ver que algunos de esos estándares les dicen tengan un código de ética, tengan capacitaciones sobre ética. ¿Qué más nos piden? Que seamos conscientes de los derechos humanos y si nosotros estamos impactando negativamente de alguna manera, tomar las medidas. Lo mismo con el frente de corrupción. ¿Qué nos van a decir ahí? Hagan un mapa de dónde están los riesgos de corrupción de la organización. O hagan un sondeo de cuántas personas de su organización entienden que es corrupción. Muchas no entienden. ¿Qué más nos piden? Acciones en el frente de medio ambiente. ¿Cuáles acciones? Las que sean pertinentes al core, a su naturaleza de organización. No todas las organizaciones tienen que ir a reforestar los bosques, no todas las organizaciones tienen que ir a mirar gases de efecto invernadero, dependiendo de lo que ustedes hagan. ¿Qué más les van a decir los estándares de sostenibilidad? Que cuiden las prácticas laborales. Y ahí les van a dar un montón de ideas, desde ideas que tienen que ver con balance de vida familiar y vida laboral,
hasta ideas de cómo fomentar el desarrollo de las personas en el lugar de trabajo y la inclusión. ¿De qué más hablan estos estándares? De rendir cuentas. Así sea decir, estoy empezando, pero comunicarlo. ¿De qué más hablan estos estándares? Del gobierno corporativo. ¿Y qué es eso? Las altas instancias donde se toman las decisiones estratégicas de la empresa. Cómo se toman las decisiones estratégicas que generan impactos importantes en esta organización. Los toma un consultor, las toma la gerencia, las toma, no sé, un comité. Cómo funciona y cómo hacer que esas decisiones vayan en el camino de la transparencia y la ética. ¿Qué más dicen estos estándares? Que nos relacionemos con los grupos de interés, que vayamos a preguntarles cuáles son los impactos. Recuerden que pueden empezar por casa con sus propios equipos de trabajo. Nos hablan de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque en sostenibilidad nosotros somos responsables de principio a fin de todo lo que pase con lo que nosotros ofrecemos. Así el MDF, y perdón Ingrid que de tanto hincapié con tu caso, yo lo traiga de otro lado. Así me digan que es sostenible, que tiene pedazos de pino de tal parte que está certificado. Bueno, yo me tengo que asegurar que las personas que están dentro de mi cadena de suministro y las organizaciones que hacen parte de mi cadena de suministro también sean sostenibles. Nos hablan de gestionar el vínculo con las comunidades y de gestionar los riesgos y los impactos de lo que yo ofrezco. A eso van los estándares. Siempre, siempre, siempre hay algo que contar en sostenibilidad. Hagan ese balance y ojalá puedan empezar así sea en un Word escribiendo lo que consideran que están haciendo bien. Jamás empezamos de cero, como se los decía ahorita. Y me gustaría que se fueran de la sesión con esta pregunta. ¿Cuál es su primer paso? Si ustedes ya tienen pasos y avances, como sé que sí sucede para algunas personas y empresas, ¿cuál es su siguiente paso a partir de lo que escucharon hoy? Entonces, muchas gracias. Nos quedan unos minuticos por si hay preguntas. Entonces, aquí estoy disponible. Levantan la manita y Adriana nos apoya para abrir el micrófono. ¿Alguna palabra, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, quien quiera hacer alguna pregunta, puede levantar su mano y yo habilito el micrófono. Me parece. ¿O no hay Tenía preguntas? una profesora que decía, si no hay preguntas o los confundiste o quedó todo claro. Espero que todo haya quedado A mí claro. me parece que fue muy claro. Bueno, Ingrid tiene una pregunta. Ahí te estoy habilitando. Tienes habilitado el micrófono, pero no te escuchamos, Ingrid. Ahí se va a poner los audífonos. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? No. Ahora sí te escuchamos. Sí. Va, tienes que hablar un poquito más fuerte, pero ya te escuchamos. Sí, lo que pasa es que cuando yo ingresé a la reunión no alcancé a escuchar la introducción inicial que hicieron del tema. Yo quisiera entender mejor en qué consiste el tema de pacto global, en qué consiste. Ah, bueno. Sí, quisiera Bueno, entender yo creo que mejor. esa pregunta te la puede responder Lucy, que está aquí, es la vocera número 1 de Pacto Global y seguro también tendrán espacios en otras sesiones. Vale, gracias. Claro que sí, pero rápidamente te cuento, nosotros somos una iniciativa que en el marco de un acuerdo colaborativo con Naciones Unidas, con Pacto Global de las Naciones Unidas, trabajamos en pro de la sostenibilidad en el marco de 4 ejes. Derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y también hemos tomado las banderas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se articulan con el accionar de la gestión empresarial para promover la sostenibilidad. Esa es nuestra iniciativa, tenemos 600 organizaciones adheridas y con ellas desde diferentes sectores y también empresariales, no empresariales y academia, trabajamos en pro de la sostenibilidad.
Ok, ¿y qué implica estar adherido, o sea, estar adherido como organización al Bueno, pacto? al estar adherido a la organización hay que promover los principios de Pacto Global, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esto es un compromiso que se firma en línea, porque todo el proceso de la ruta de adhesión se hace en línea, que si estás interesada, pues también te explico en un espacio diferente. Y debe renovar ese compromiso año a año, reportando bajo el comunicado de progreso los avances de gestión en este sentido. Ok, vale. Vale, Y vale. actualmente pertenecer a Pacto Global también implica una cuota de adhesión y sostenimiento. Eso es como lo que te puedo contar en este momento, y cualquier información con muchísimo gusto la ampliamos. Gracias, Vale, María. vale. Gracias, Adriana. Bueno, Vale, y muchas de gracias. todas maneras, Ingrid y pues los demás participantes, vamos a tener un módulo especial que nos va a estar compartiendo Pacto Global, que es el módulo 2, y ahí pues ya nos van a hablar en detalle de qué es Pacto Global, cuáles son esos 4 ejes en los que trabajan, cuáles son los principios de pacto, qué implica estar adherido. Entonces, pues en el módulo 2 vamos a tener una información mucho más completa sobre pacto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechen, chicos, que tenemos acá a la experta en este tema. Entonces, cualquier duda que tengan, de verdad, no les dé pena preguntar. Estamos haciendo esta formación para dummies. Entonces, aprovechen, Lisette, ya te habilito el micrófono. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan Buenos bien? días. Sí. Ah, bueno. Sí, yo tenía una pregunta con el tema de que pues acá en la empresa pues estamos haciendo pues todo el tema adelanto con responsabilidad social empresarial. Ahora que tú nos hablaste todo el tema pues que estamos en este inicio, hay cosas que sí van como alineadas, cosas que de pronto un poquito más distantes. Yo tenía la pregunta es si este tema de sostenibilidad puede ser parte de mi proceso del proyecto o el programa que llevo de RC, o ellos se deben manejar por separado porque veo que muchas actividades se unen, se congregan. Entonces quería saber si dentro de mi plan de RCD lo podría ampliar e incluir todo el tema de la sostenibilidad y cómo pues haría hacer esa interacción. Claro, Lisette, me gustaría que me dieras un ejemplo de las acciones que tienes en ese plan, porfa, para Por responderte ejemplo, más había uno que preciso. pues me identifiqué cuando tú nombraste que pues había que conocer mucho el core de la compañía y que las acciones fueran muy encaminadas a eso. Porque, bueno, en nuestro tema de RC tenemos un proyecto bandera que se llama Proyecto Oportunidades, que son unos niños que nosotros apadrinamos en todo un proceso psicosocial. No solamente es como dar útiles, temas, sino que realmente hacemos un tema, un acompañamiento psicosocial. Ayudamos a los niños en todo el tema pues de su orientación vocacional, con formaciones para sus docentes, para los padres. Bueno, los cogemos desde octavo. La idea es llevarlos a que se gradúen de bachiller, incluirlos en la parte universitaria con becas o con formaciones, acompañarlos en la parte de la universidad, y nuestro programa termina, nuestro proyecto termina cuando ellos se incluyen en el ámbito laboral, sean nuestras mismas instalaciones de la empresa o instalaciones pues de clientes o de empresas que son nuestros pares. Ese es como nuestro proyecto bandera, pero además de eso pues tenemos otras cosas como donaciones, como temas también de apoyo a los empleados, etcétera, etcétera. Y estamos incluyendo todo el tema de la sostenibilidad y en temas de voluntarios. Entonces todo eso queremos como amarrarlo, anidarlo a este plan de RC. Porque te decía que ciertas actividades de sostenibilidad podíamos dejarlos incluidos dentro de nuestro plan de formación para RC. Claro, no, Lisette, buenísimos los programas que me cuentas, todos de naturaleza muy social, ¿no? O sea, son como Así es. los impactos sociales que ustedes quieren generar desde lo positivo. Yo no te sugeriría que los separes, sino que hagas un plan de responsabilidad social con miras a la sostenibilidad, donde tú puedas también tener programas, digamos, de esa envergadura, pero en la parte ambiental, porque veo, ustedes trabajan en un tema de logística, ¿cierto? Sí. Entonces ustedes deben tener también eso, ustedes deben tener unos impactos ambientales, por ejemplo, importantes. Entonces, dentro de un plan integral de responsabilidad social y sostenibilidad, aunque se llame responsabilidad social, implica los 3 mismos frentes de la sostenibilidad que les compartí ahora. Entonces, tú ya tienes un brazo social súper fortalecido con unos programas muy integrales. Hay que ir a mirar dentro de los impactos sociales que ustedes generan, que otros hay, pero yo creo que con ese frente que están gestionando ya tienen un avance
pueden mirar dentro de la organización también cómo podrían fortalecer las prácticas laborales para que esa parte social se siga fortaleciendo, porque lo social no es solo afuera, sino adentro. Donde haya gente, eso es lo social. Luego ir a mirar esa operación que ustedes hacen en la parte logística, qué impactos ambientales genera, que yo creo que dentro del ámbito logístico ese es uno de los impactos principales. Entonces tendrán unas emisiones, tendrán unos residuos que también salen de los vehículos, etcétera. Revísenlo, porque ese es uno de los impactos más relevantes que ustedes tienen. Y luego mirar el ámbito económico, cómo está la gestión del brazo financiero de la organización, si se gestiona responsablemente, qué otros impactos económicos generan ustedes fuera de la organización. Yo alguna vez tuve una empresa de logística como cliente, una empresa grande, y ellos me decían que dentro de los impactos, aparte de gestionar con mucha transparencia su parte financiera y con responsabilidad, se daban cuenta que gracias a ellos muchas familias del país se sostenían, porque ellos incluso llegaban, por ejemplo, con cajas de Leonisa, de Jambal, de estas ventas por catálogo, llegaban a lugares del país donde no llegaba ninguna otra empresa. Entonces ellos me decían, eso para mí es un impacto económico indirecto que yo genero, porque ahí a lo mejor yo me voy un poquito a pérdida por irme hasta ese municipio solo a entregar una caja, pero la entrego porque sé que esa familia depende de esa cajita que va ahí. Entonces, revisen los otros aspectos, pero yo no te sugeriría que los separes, porque de todas maneras lo que ustedes están gestionando al insertar laboralmente a estas personas que ustedes desde niños empiezan a gestionar con ellos la parte de educación y todo, ya tiene que ver con su core. O sea, de alguna manera están cualificando la fuerza laboral y eso también es importante. Entonces, yo haría un solo plan, ¿vale? Listo, Lina, muchísimas gracias. Con gusto, Lisette. Lina, tenemos algunas preguntas por el chat, si quieres te las voy leyendo. Bueno, con respecto a la grabación, sí se las estaremos compartiendo con las memorias. Dice Víctor Guzmán, tiene dos preguntas. ¿Cuál es el panorama del gobierno en el apoyo a empresas que le apuestan a la sostenibilidad? Esa es la primera. Perfecto. Y ahorita te Sí. leo la otra. Ok, pues Víctor, ¿yo qué te digo? El gobierno anterior tenía unos estímulos claros para empresas que trabajan en la parte de sostenibilidad, que francamente en este momento yo no sé si van a continuar. Uno de esos era para las empresas que se constituían como sociedad BIC, ¿sí? Las empresas que se constituían como sociedades BIC, incluso también dimos varios cursos para empresas que se, digamos, alineaban con sociedades BIC, para poder enseñarles cómo hacer la sostenibilidad, porque es un ejercicio donde tú te constituyes bajo una figura de sostenibilidad, o sea, un negocio con todos los principios de sostenibilidad que te conté ahora y que inclusive tienen que reportar, o sea, tienen que contar cómo hacen su sostenibilidad. Entonces, esas sociedades de beneficio e interés colectivo son empresas que se quieren comprometer con combinar las ventajas de la parte comercial y la parte económica con generar un bienestar. O sea, para mí eran empresas como que desde su constitución, no importa que sea una empresa que estuviera en marcha porque puede cambiar de figura, que fuera SAS y ahora es BIC, no pasa nada. Y para ellos había unos estímulos puntuales, o sea, pertenecían a una red donde podían acceder, por ejemplo, a subsidios o acceder a mejores tasas con los créditos, tenían también unos beneficios tributarios, bueno, tenían una serie de beneficios alrededor de eso. Yo que pienso y que es como lo que yo he sentido, pues como profesional en sostenibilidad con el gobierno nuevo, pues yo creo que es un gobierno que tiene integradas muchas de los principios de la sostenibilidad en su discurso, ¿no? Entonces, yo esperaría que haya incentivos para empresas que trabajen desde ahí, pero hasta ahora no he visto divulgación de cómo van a continuar esos programas. Ojalá continúen, porque sí vi negocios pequeños que se constituyeron como BIC, que se vieron muy desafiados porque lógicamente estaban también a la par de constituirse y de tomar como unas responsabilidades al ser BIC, formándose así como ustedes, aprendiendo sobre la marcha para poder hacerlo. Entonces, tenemos que esperar cómo sigue ese ejercicio de diálogo con el sector privado y ver, pues, qué beneficios quedan de lo que venía. Gracias, Dina María. Hay otra pregunta acá. Otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la forma más apropiada y por qué medios
para difundir y visibilizar las acciones de sostenibilidad de las empresas? Bueno, yo creo que eso depende de cada empresa. Pero yo te diría, Víctor, que en otro curso que estuvimos facilitando para pymes hace poco, las empresas, por ejemplo, que son muy fuertes en redes sociales, han empezado a contar, bueno, estamos haciendo esto, estamos mejorando nuestra salud y seguridad así, estamos mitigando la parte ambiental así. Yo te diría que, por ejemplo, si adhieres a Pacto, ellos te van a entregar una estructura y te van a explicar cómo reportar a través de Pacto, que a mí me parece muy bueno hacerlo bajo esa estructura, porque ya la respuesta de cuál es la forma más apropiada y cuáles son los medios mejores para difundir y visibilizar las acciones dependerán de tus grupos de interés. Entonces tú analizas cuáles son mis grupos de interés prioritarios. No sé, tú me dirás colaboradores, clientes, proveedores, gobierno local. Para cada uno de esos grupos de interés, si tú tienes ya un reporte como en la estructura de Pacto o te animas a hacer después también una integración de los estándares GRI a ese reporte, tú empiezas a sacar el contenido que sea de interés para cada grupo. Ustedes pueden indagar, ustedes ponen en Google informe de sostenibilidad de empresas más grandes del país y les van a salir unos informes larguísimos de empresas que hacen ejercicios muy rigurosos desde hace muchos años. Esos informes son importantes porque hay estándares para hacerlos y esos informes abren puertas con otras empresas, pero el informe por sí solo no te da a ti la respuesta de la forma más apropiada, ¿sí? Porque son documentos que de pronto para un cliente tuyo pueden ser muy técnicos, para un colaborador pueden ser cosas que ya conoce. Entonces, la forma más apropiada sale del análisis de tus grupos de interés. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, el espacio más efectivo de comunicación con mis colaboradores a los que yo les quiero contar mis planes de sostenibilidad y seguir involucrándolos y que se sientan orgullosos de pertenecer a la empresa. Es una reunión que se hace con la gerencia, café con el gerente o con la gerente, me invento aquí algo, mensualmente. Yo tomo ese espacio de reunión, me robo 10 minutos y les voy contando cosas. O si yo ya sé que la organización tiene un boletín por el cual llega información importante para los clientes y los clientes se leen juiciosos el boletín, entonces yo tomo ese canal. Yo no te sugeriría en este momento, por ejemplo, gestionar un canal exclusivo para la sostenibilidad, sino apalancarte en los canales que tú sepas que ya funcionan bien, ¿sí? Y en esos ir poco a poco contando tus temas de sostenibilidad, generar tu reporte de sostenibilidad anual, sea a través de Pacto o sea implementando otra metodología o inicialmente como tú consideres, pero siempre piensa en el grupo de interés, cuál es el mejor canal que yo tengo de comunicación ahora y por ahí empezar a enviar la información. Gracias, Lina. Creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguna otra en el pregunta? chat. No, yo no veo por aquí más. De todas maneras, bueno, ¿está Ingrid nuevamente o es un aplauso? Creo que mandó una reacción. Bueno. No, pues Dina María, creo que ha sido súper clara la información que nos compartiste, un panorama muy amplio y pues claro de lo que es la sostenibilidad. Súper chévere esa diferencia en cada una de las como definiciones, porque a veces nos confundimos, como decía Lisette, bueno, no sé si responsabilidad social es lo mismo que sostenibilidad, o a veces pensamos y se conoce en lo general, en lo que hablamos en lo general, que la sostenibilidad es solamente los temas ambientales. Y es más, hasta muchas personas de pronto se inscribieron a esta formación pensando que era solo de temas ambientales. Entonces, chévere poder tener esa claridad en los conceptos para que podamos hacer una implementación clara de las acciones orientadas al core del negocio, como tú nos mencionabas. Y quiero pues hacer una cuña de esta formación, y es que en este proceso de 12 horas vamos a tener como toda esta parte teórica, pero estamos invitando a todas las empresas que participen en este proceso de formación a que hagamos la parte práctica en el segundo semestre con la Universidad Externado de Colombia, que mañana nos va a estar acompañando Gustavo Yepes, que es quien dirige el programa Primeros Pasos en Responsabilidad Social, donde de manera gratuita y como parte de la estrategia de responsabilidad social del externado, ellos ofrecen unas consultorías junior
a las empresas que están adheridas a Pacto o a su cadena de valor, y ustedes son mi cadena de valor, y tienen acceso a ese programa. Y con estos consultores juniors les van a brindar ese análisis de sus grupos de interés, qué están haciendo, cómo están frente a la competencia, y les dan como un plan de acción, un mini plan de acción de cómo pueden arrancar a crear esa estrategia de sostenibilidad o mejorar esa estrategia que ustedes ya han iniciado. Entonces, la invitación también es que hagamos esta parte teórica ya teniendo el conocimiento de qué es la sostenibilidad. Si quiero trabajar este tema en mi organización, es importante, es estratégico, ¿cómo lo puedo implementar? Lo podemos hacer con el acompañamiento de la Universidad Externa. Y pues te escuché que tú haces parte también de ese programa, entonces súper chévere. Sí, yo soy docente en los posgrados de responsabilidad social, dicto la clase de estándares y dicto la clase de reportes de sostenibilidad, y en mi proceso de formación hace ya varios años hice parte de los consultores de primeros pasos. Yo les recomiendo mucho, mucho ese proceso de primeros pasos, es un excelente programa. Ustedes van a tener ahí esos consultores súper comprometidos, hablándoles de frente como sobre los impactos que ellos ven que se generan. Y de verdad que sí, yo creo que es como un programa muy bueno, incluso si uno ya dio algunos primeros pasos. Sigue siendo un programa que enriquece mucho a las organizaciones. Anímense a tomarlo y a comprometerse con todo lo que implica el programa también. Muchas gracias, Muchas Nina María. gracias. Y bueno, lo chévere es que nosotros con estos aliados logramos gestionar que pues no tenga costo para ustedes, hace parte de esa estrategia de sostenibilidad, entonces aprovechen al máximo. Entonces, bueno, creo que no es más por el momento. Muchas gracias, Nina María, de verdad, y a Gracias. la Universidad de La Sabana por acompañarnos el día de hoy. Lucy, muchísimas gracias por esta formación. Mil gracias. A Mil Pacto. gracias, un abrazo. Que estén muy bien. Querida, muchísimas gracias. Con Bueno, muchísimo gusto Edwina, siempre, siempre María, a sus órdenes. Luz, Adriana también, y a todos los que se animaron a estar hasta el último momento, y esperamos que estén hasta el 4 de mayo con nosotros. Mañana nos vemos, mañana tenemos nuestra Mañana. segunda sesión. A las 8:30 de la mañana nos vemos por este mismo canal. Ya todos tienen los links y les agradezco responder la encuesta de satisfacción que está en el chat antes de retirarse. Muchas gracias, un abrazo para todos. Mil Gracias, bendiciones. que Nos estén muy vemos bien. mañana. Buen día. Igualmente. Gracias.